Señor, gracias por un día más como familia Vino Nuevo, Dios. Gracias, Dios, porque esta iglesia local es una bendición, Dios, porque aquí vemos familias reunidas que han sido restauradas, que te conocen, Dios, en las cuales hay una luz, en las cuales hay un brillo que proviene de ti. Gracias, gracias por cada hombre, mujer, joven, niño, anciano, adulto que está en este lugar, Dios. Te pido por favor, Señor, que traigas calma a sus corazones como también a mí, para que la palabra pueda ser consumida como pan vivo, Dios, y pueda venir, traer convicción, traer revelación, Dios, pero sobre todo traer un fundamento de vida que haga que sus vidas no vuelvan a ser iguales. Amén y amén. La verdad no tenía pensado que iba a compartir la palabra de hoy, es un privilegio para mí, pero ayer estuvimos en retiro y el pastor me dijo, quiero que compartas la palabra. Así que algunos de los que estuvieron van a decir, ya escuché esa palabra. Tiene algunas variaciones que se hicieron con el objetivo de que fuéramos más claros, pero sé que el Señor va a hablar a tu vida como ha hablado a la mía. Y quiero que vayamos y partamos de Lucas 23, versículo 32 al 43. Amén. Y dice lo siguiente. Amén. Démosle un poquito de espacio. Vaya usted buscando, usted no tiene que esperar. Lucas 23 del 32 al 43. Estamos en pleno momento de proceso de crucifixión de Jesús. Y sobre eso vamos a girar en torno mucho a la prédica junto con otros pasajes. Amén. Y dice lo siguiente. Llevaban también con él a otros dos. ¿Con quién? Con Jesús. Llevaban con Jesús a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores. Uno a la derecha, diga uno a la derecha, y otro a la izquierda. Ahora siguen ustedes, versículo 34. Y Jesús decía, perdónalo. Yo les ayudo. Y repartieron entre sí. No, venga, mano, usted está muy flojo. Vamos de nuevo, vamos, está muy flojo. Ustedes, yo un versículo, ustedes uno. Sí, esto no es un monólogo, es una iglesia partícipe que lee la palabra. Vamos de nuevo. Versículo 32, yo, ustedes 33, yo 34 y así sucesivamente. ¿Listo? Versículo 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Ustedes. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo, siguen ustedes, perdón, versículo 35. Y el pueblo y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, ahora sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Yo, versículo 36. Los soldados también se escarnecían, acercándose y presentándole vinagre a ustedes y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ustedes, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ustedes, versículo 41. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en él. La Biblia y toda la Biblia tiene una historia que cuenta. Absolutamente toda. Aunque parezcan libros que están desintegrados, la realidad clara es que toda es un hilo que habla acerca de evangelio. ¿De acuerdo? Ese es su enfoque. Por eso la Biblia no nos resuelve todas las preguntas, la mayoría, algunas, pero no resuelve preguntas como, no sé, ¿existe vida en otros mundos? O no las deja tan claras, porque su objetivo principal es hablarnos de una historia, y esa historia se llama el Evangelio. Y esta porción de la palabra es una porción donde no se deja de contar esa historia. Y quiero que vayamos a hablar de algunas cosas. ¿Qué ves en esta historia? Entonces yo veo a Jesús junto a dos malhechores, ¿cierto? Dos malhechores que
al parecer habían cometido algún tipo de crimen para llegar al lugar en el que estaban. Algún tipo sí, de bajeza. Y ya quiero ir un poco a esa profundidad. Veo Jesús en la mitad, dos hombres a su lado. Vamos a saltarnos, digamos, todo lo que el pueblo hacía. Pero en medio de eso, la palabra nos narra que uno que estaba, vamos a suponer que es el de la izquierda, se voltea y le dice: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Hijo de Dios? Pues si lo eres, o sea, imagínatelo mirando diciendo: va, dice que Mesías, dice que Salvador y muerto en una cruz. Así que sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mientras que el otro que estaba a este lado mira primero al otro malhechor y le dice: cállate, ten vergüenza, si es que tú y yo estamos aquí porque lo merecemos. Tú y yo estamos aquí porque esa es la paga de nuestros actos. Mas Él, un poco le dice en alguna versión, Él es Dios. Y Él no merece el mal que está recibiendo. Después de dirigirse a Él, mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando venga tu reino. Y entonces Jesús, después de no haber dicho nada, se acerca a este hombre y le dice: tranquilo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto nos habla de evangelio. Y durante toda la prédica, de manera, busco ser claro, voy a hablar de tres cosas. Y es, la pregunta que voy a responder mejor es: ¿y tú cómo ves la cruz? Si quieres colocarle un título a tus apuntes. ¿Y tú cómo ves la cruz? ¿Desde qué perspectiva ves la cruz? ¿Tú cómo la estás viendo? Y en esta historia voy a un poco también ilustrarles cómo este mismo evangelio está desde Génesis y culmina en Apocalipsis rápidamente. Pero hay una verdad, y hay una verdad que a veces comemos a medias, pero que es necesario comerla completa. Y la cruz, este Jesús que está parado ahí, tiene dos espectadores. Tiene uno que lo mira y dice: ¡buah! Tú eres el Mesías. Mientras el otro, también pecador, hace algo diferente. Amén. Y quiero hablarte de lo siguiente. Hay tres cosas que vemos en la cruz. ¿De acuerdo? Yo creo que tú lo anotes. Hay tres cosas que vemos en la cruz. Primera, anótala ahí. Todo esto voy a girar en torno a esto. Vemos juicio. Anótalo ahí. En la cruz vemos juicio. En la cruz vemos amor. Pero también en la cruz vemos una lección. ¿Lo puedes repetir conmigo? En la cruz vemos juicio. ¿Qué más vemos, Tatis? Amor. Y vemos elección. Y quiero que lo pensemos. Vemos juicio. Vemos a dos malhechores que estaban siendo llevados a una cruz. Los teólogos, los estudiosos afirman que la crucifixión era la condena más baja del momento en los tiempos de Jesús. Ahí se llevaban a los peores de los peores. Era la bajeza, o sea, es decir, aquellos criminales que habían cometido la peor acto, el peor, digamos que sí, como que incumplido ciertas cosas. No sé, en tu tiempo y en mi tiempo, los violadores, los que habían hecho genocidios, los que tal vez aún lideraban revoluciones y mataban personas. Todos ellos eran llevados a la cruz. Era la máxima condena, era como el tope. Habían previas, pero esa era como la condena de muerte más fuerte. Y entonces vemos dos malhechores que estaban frente a un juicio que ellos reconocen y dicen: es algo que tú y yo merecemos. El versículo 30 y 31 dice lo siguiente: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Hasta ahí vemos un acto de justicia, un acto donde hay hombres que cometen un error y necesitan una justicia que pague ese error. Ahora, quiero que saltes conmigo al versículo 40 y 41. Mira lo que dice el versículo 40 y 41. Cuando el que está le dice, respondiendo al otro, le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos. Estos malhechores, y sobre todo entendía que él estaba ahí porque él había cometido un error. Él sabía que estar colgado en la cruz era una consecuencia de sus actos, era una consecuencia de lo que él había hecho. No era algo injusto, era algo totalmente justo. ¿Quién levanta el vaso y dice: es justicia? ¿Alguien? ¿O no? Era justo. Cometes un error, hay una ley social y
pagas una consecuencia. Hay una muerte. Pero no solo había juicio ahí también había amor. Porque dentro de estos, la historia dice que estaban dos malhechores, pero uno que tú y yo ya conocemos, que se llama Jesús y que no tiene el título de malhechor. Más bien la palabra dice que él no cometió ningún pecado y ningún error había sido dado. Así que ahí había algo escondido que estaba en medio de esa historia que se iría aclarando, pero que nos mostraba que ahí había amor. ¿Dónde hay el amor? Y quiero leerlos un poco. Primero, en ver a Jesús entre malhechores. Segundo, el 42 dice: y dijo Jesús, acuerda de mí cuando vengas a tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Existe un hombre que no merece pagar, uno que sí está consciente de que la cruz y la muerte es su condena, y Jesús, a solicitud de un corazón arrepentido, responde y dice: hoy vas a estar en el reino. ¿Lo mereces? Pero hoy vas a estar en el reino. Pero no solo hay juicio, ni solo hay amor, también hay una elección. Porque la palabra narra y dice que a los lados de la cruz estaba Cristo en la mitad y habían dos hombres. Uno que mirándolo, de pronto pensando, y tú que conoces un poco el evangelio y sabiendo lo que es el evangelio, perdió la mejor oportunidad que tenía en su vida. Porque ¿sabes? Hasta yo creo que podía ser hasta un poquito más bueno que este. Tal vez solamente había convocado revoluciones y había dicho: venga, armémonos una revuelta y vamos a derrocar al imperio. No sé qué había hecho. Pero este podía ser malo. Podía haber cometido todo lo que hacía. Pero colocó colocó su corazón con la postura correcta. Reconoció: yo merezco esto. Y dijo: yo me merezco la muerte. Reconoció: yo debería estar aquí muerto en la cruz. Pero no solo se quedó ahí, sino que volteó a mirar a Jesús. Y al mirarle, le dijo: acuérdate de mí. Haz algo conmigo. Aquí estoy porque lo merezco, pero acuérdate de mí. Y entonces él le dijo: hoy estarás conmigo en el reino. Hay una elección. Puedo ser este malhechor o puedo ser este malhechor. Pero esta historia de evangelio no solo se cuenta en los evangelios, sino se cuenta en toda la Biblia. Desde el principio ves lo mismo: juicio, amor y elección. La palabra dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra, diseñó todo lo que el hombre necesitaba. Es muy detallista en dar minuciosidades acerca de y el río que hizo y la forma en que lo hizo. Un Dios detallista que había preparado todo lo que el hombre, tú y yo, necesitábamos. Más les entregó y les dejó una ley y les dio una ley de gobierno. Mira lo que dice Génesis 2:16 al 17. Yo sé que conoces esta historia, por eso voy así como tocando pinceladas. Quiero que te concentres. Yo sé que Dios quiere arder algo en tu corazón. Mira lo que dice Génesis 2:16 al 17. Listo, mi Olguita. Tranquilo, vamos buscándolo aquí. Ustedes también, Génesis 2. Dicen los de arriba que yo les genero presión, pero no, solamente les digo 3, 2, 1. Listo, 16 y 17. Dios les prepara todo, les crea árboles, les crea todo lo que necesiten, pero mira lo que les dice. Versículo 16. Tú conmigo. Ustedes lo tienen en la Reina Valera, yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Dice: pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente de todo el fruto de cualquier árbol del huerto. O sea, habían miles de árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por favor, lee la última frase: si comes de su fruto, sin duda morirás. Yo quiero que leas esa parte, la última parte. Porque el día, 3, 2, 1 y porque el día que de él comieres, ciertamente
Había una ley. La ley era, mire, pueden comer de todos los árboles. Y yo me imagino que Dios, como Dios abundante, les dio de todo tipo: manzanas, mangos, etcétera. Sí, era un tipo Colombia así con llenas de cosas. Pero les dijo: hay un árbol, ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes no pueden tomar de ese árbol. Había un gobierno, pero también había una sentencia de juicio. Si ustedes comen de ese árbol, el día que coman de ese árbol, ustedes morirán. Ahí había juicio. Y la historia, tú te la sabes, ¿es cierto? El hombre cedió y un poco sobrepasó el límite que Dios le había dado y violó la ley que le había dado. Y quiero que vayas conmigo a esa parte. Génesis 3, vamos a leer del 7 al 15. Y dice lo siguiente: ellos pecan, la serpiente los tienta, les dice: mire, usted les tienta, les tergiversa la voz de Dios. Ellos ceden a pecar y mire lo que pasa. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, ustedes, que estaban desnudos. Eso es muy clave. Entonces se cosieron hojas en higuera y se hicieron delantales. Ten eso ahí clave: cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová de Dios, la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto y al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Siguiente. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuvo miedo porque estaba desnudo y me escondí. Siguiente versículo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste, Dios mío, bien valiente ese hombre, ¿no? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: bueno, esta tampoco se salva. La serpiente me engañó y comió. Empezaron a repartirse las culpas. Y entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Siguiente versículo. Este versículo es el versículo, si a alguien le gusta así los comentarios teológicos importantes, es el primer versículo donde se habla del evangelio. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Cámbialo: entre tu generación y la generación suya. La generación de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Amén. ¿Dónde está la justicia, el amor y la elección? La palabra, como te decía, había dicho que Dios dijo: el día que comieses de ese árbol morirás. Y la palabra nos dice en Génesis 3 del 7 al 9 que una vez el hombre comió este fruto, los ojos fueron abiertos. Y tú dices: pues mejor. Mas se sintieron avergonzados y dijeron: algo nos falta. Algo perdieron en ese momento. Hubo una pérdida de algo. Hubo una muerte que sucedió en su corazón. Y el hombre que andaba libre, sin vergüenza, desnudo, y no lo pienses solo físicamente, sino sin prejuicios, sin cosas ocultas, entonces ahora va y se cose hojas de higuera para tapar lo que él quería tapar. Ahora, esto representa la muerte del corazón del hombre. La muerte de un corazón que, alejado de Dios, empieza a sentir vergüenza y busca hojas de higuera para cubrirse. Piensa tú, ¿cómo sería ese vestido de hojas de higuera? Yo creo que hasta podría ser bonito, ¿no? Así bien esto. Pero yo quiero preguntarte lo siguiente: ¿qué pasaría con ese vestido? ¿Les duraría para siempre? Las hojas se secan. Se secarían y al final tendrían que decir: necesito otro traje, mándenme otro traje. Y tendría que periódicamente buscar con qué tapar su vergüenza, porque su desnudez no lo deja vivir. Porque su acto y su separación de la ley de Dios le recrime y le dice: tienes que buscar validarte de alguna manera, tienes que buscar ser algo a través de algo, de alguien, tienes que buscar ser validado. El juicio de que morirían comienza ahí. El corazón del hombre empieza a morir. Y entonces
un poco adelante dice que Dios les dice: salgan del huerto y empiecen a vivir lejos. Hay un juicio y hay una consecuencia. El hombre se aparta y su corazón empieza a morir. La sociedad se empieza a torcer fuertemente y todo lo que un día Dios había soñado se tuerce porque el corazón del hombre se pierde, empieza a vagar, se desvía. Pero no solo hay juicio, allí hay amor. Porque cuando el hombre, yo quiero que Génesis 3 del 7 al 9, prepárenmelo. El hombre falla, el hombre comete el error. Pero ¿qué pasa? Génesis 3, 7 al 9. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Siguiente. Mas Jehová Dios, ¿quién cometió el error? No, ¿quién cometió el error? ¿El hombre o Dios? ¿Quién pecó? ¿Quién sobrepasó los límites? ¿Quién buscó al hombre? Dime si eso no es amor. Dime si no hay amor en un Dios que viendo al hombre se acerca y se acerca y le dice: ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Por qué sobrepasaste el límite que te di? ¿Por qué te desviaste del lugar donde te coloqué? Eso se llama amor. Una y otra vez la Biblia vas a encontrar como el Dios que es santo, justo, puro, que de verdad ha hecho todo bueno, viene en busca del hombre, se acerca al hombre, le provee un camino al hombre, está dispuesto a darlo todo por el hombre. Pero no solo eso, mira lo que dice el versículo 20 y 21, a mí me mata lo que dice esto. Dios les da la condena, les dice: mira, hombre, te va a pasar esto, mujer, te va a pasar esto. Había un juicio porque Dios había dicho: si pecares morirás. Pero después de eso, mira lo que pasa. Después el hombre, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Esto pasa después de que los corrige. Escucha esto. Y Jehová Dios hizo el hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¡Ay! Jehová coge un animal, voy a pensar que es un cordero, un animal inocente que no había pecado. Lo trae hacia sí, lo sacrifica, lo mata y con la carne que quedó ahí cubre, con las pieles que quedó ahí cubre al hombre. ¿Te suena algo parecido? ¿Te recuerda a alguien del que hablamos hace poco? ¿Te recuerda a alguien? Aun cuando el hombre se ve separado, Dios empieza a proveerle un camino para que no viva bajo su vergüenza. Pero escucha esto: necesita matar un cordero, porque el juicio había dicho: el pecado produce muerte. Entonces tienen que coger a un animal inocente, matarlo, coger sus pieles y colocárselas. Y desde ahí nos apunta un evangelio a un cordero que vendría después a sustituir la paga del pecado del hombre para vestirnos de pieles que durarían eternamente. Yo no sé, a mí me emociona mucho. Pero no solo habla de juicio y de amor, sino también habla de elección. Y quiero que lo coloquen desde el verso 9. Y yo sé que no, también les estoy cambiando las cosas, pero vamos a Génesis 3, versículo 9, partir desde ahí, desde el 9. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? Venga, nuestro Dios, ¿será que Dios es como, sí, o sea, era Dios? ¿Tú crees que Él les estaba preguntando dónde están físicamente? ¿No los veo? Había una pregunta profunda. Hijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, hombre? Y entonces empieza a darle a cada uno empieza a preguntar quién cometió el error, y llega la serpiente, que es símbolo de Satanás.
Y mira lo que dice, versículo 14 y 15. Le da la condena. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu. Siguiente versículo. Y pondré enemistad entre ti. Entonces, te dice, y pondré enemistad entre la serpiente y entre la mujer. Ahí parte dos cosas. Dice, pondré enemistad entre la serpiente, entre Satanás y la mujer, y entre tu generación, la generación de Satanás, y la generación de la mujer. Esta generación te herirá el calcañar, mas tú le herirás la cabeza. Desde ese momento Dios establece que van a haber dos generaciones. Una que vendrá por la serpiente y por Satanás, y buscará acabar con la descendencia de esta mujer. Pero ahí también está diciendo que de la descendencia de la mujer saldrá uno que acabará con la serpiente. ¿De quién hablamos? Y entonces habían dos malhechores. Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios justo, como es un Dios amoroso. Ayer les decía a los del retiro que si yo hace un año y medio hubiera visto este mensaje, no lo hubiera predicado, porque realmente es un mensaje amargo, muy amargo. Pero Dios me ha hablado tanto en mi interior de hablar de un evangelio completo y de hablar de un evangelio integral. Porque no podemos seguir diciendo Dios es amor, pero Dios también es un Dios justo. Y si Él dijo que la paga del pecado era la muerte, la realidad es que va a haber un juicio donde va a cobrar esa muerte. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Juan 1:29. Y te estoy mandando solamente como pinchazos. Dice que Juan el Bautista decía: el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero que me escuches lo siguiente. Jesús estaba aquí en la mitad, no porque simplemente quisiese morir, sino porque Él era el Cordero, el animal, el que tomó la forma, el que tomó el lugar de ese animal y que decidió morir para recibir el juicio que Dios había dicho que recibiría aquel que pecara. Y entonces, estando aquí, tomó todo el juicio que Dios había establecido y como camino recibió todo ese juicio sobre sí, para que el juicio de Dios fuera justo y verdadero. Porque Dios no se iba a negar. Tú me vas a decir: pero Dios, un Dios de amor, un Dios tan hermoso como el que ustedes nos hablan. Sí, pero un Dios justo y eternamente justo, que no dice un día: ay, si cometes pecado, pues nada, yo miro qué puedo hacer, o ay, yo soy Dios, pasemos de norma. Apocalipsis Dios no 20 es así. del 11 al 15. Dios es justo. Apocalipsis 20, y lo que Él dice, Él lo cumple. Y Él había dicho: la paga del pecado es la muerte. Y entonces, si había una sentencia y había un incumplimiento de esa sentencia, tenía que haber un juicio que pusiera a validar lo que había dicho el juez en un principio. Y ese juicio va a llegar, muchachos. Y vi un gran trono blanco. El título de este enunciado es el gran juicio. La Biblia comienza con una norma: si pecan, mueren. Y termina con un juicio. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libró. Fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Hubo y habrá un momento en que Dios colocará una mesa y dice: hoy es el día del juicio.
La palabra lo dice, yo no te lo estoy negando. La palabra dice que habrá un día en que habrá un gran juicio y Dios dirá, vengan todos los hombres, dice, y entregarán los mares, el mar sus muertos, y entregarán las tierras sus muertos, y todos se pondrán, y dice, y serán juzgados todos los hombres. Y el mar entregó los muertos. Siguiente versículo, según sus obras. Y la muerte de Hades, no, atrás, Olguito, un poquito antes. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte de Hades entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Siguiente. Y la muerte de Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Siguiente. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La palabra nos habla claramente de que va a haber un día donde Dios va a colocar justicia sobre ese Génesis 2 cuando dijo, y el que pecare morirá. Hay un juicio, hay una norma clara, pero gracias a Dios hay un amor infinito de un Dios vivo y eterno. Porque escúchame, si Dios dijese, mueren todos los hombres, sería totalmente justo. Porque Él nos dijo a nosotros, la paga del pecado es la muerte. Y si Él dijese, muertos todos, sería lo correcto. Porque Él nunca no fue claro. Desde un principio dijo, aquellos que pecaron morirán. Pero grande es el evangelio que nos trae un Jesús hermoso. El cordero de Juan, que habla Juan, que toma el lugar de muerte que tú y yo merecíamos. Y que se pone como el sacrificio que recibe todo ese juicio para que tú y yo no lo recibamos. Juan 1:29 dice, aquí el cordero del mundo, el cordero que limpiará el pecado del mundo. He aquí el cordero que limpiará el pecado del mundo. He aquí el cordero perfecto que con sus pieles les dará una vestidura eterna y limpia. Solo te quiero decir, porque antes y durante toda la Biblia ves a Dios proveyendo como algún camino para que el hombre vuelva a acercarse. Entonces primero les coloca pieles, después manda hombres a que les hablen de Dios, a que se arrepientan, después crea un tabernáculo donde de nuevo hay muerte para que el sacrificio de alguien sustituya, digamos, la paga de condena del hombre, y así el hombre pueda medianamente acercarse. Y ves a Dios una y otra vez buscando al hombre para que se acerque a él hasta llegar a Cristo, el cordero perfecto, Tatis, que quita todo el pecado del mundo. El cordero perfecto que recibe la paga del pecado para que aquel que confía en él no se muera, mas tenga vida eterna. Pero también hay una lección que tomar. Lucas 23 al 39 al 42 dice que uno de los malhechores, mirando a Jesús, dijo, tú no puedes ser el Salvador. Si tú no te salvas. O sea, estaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, sálvate a nosotros. Este decía, tú eres, o sea, tú, como que un Salvador. O sea, imagínate un Salvador colgado en una cruz muriéndose. O sea, ¿qué imagen es esa? Para este malhechor, Jesús no llenó sus expectativas. Yo no sé qué Mesías esperaba. Pero este malhechor, tal vez aún más pecador que ese, porque la línea no está entre, ay, es que este era muy malo y este era muy bueno. No, la línea está entre uno que no reconoció a su Salvador, mientras en otro que reconociendo su maldad lo miró y le dijo, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Hubo uno que perdió la oportunidad de su vida. Fue espectador de la mejor noticia. Era la noticia de un Dios que es justo, pero que sabiendo que es justo y que tenía que cobrar muerte, no se quedó viendo al hombre decir todos van a morir.
sino que dijo: proveeré yo a mi mismo hijo para que él pague la condena, se cobre el juicio y así el hombre pueda acercarse a mí. Él perdió la oportunidad de su vida. Pudo saber de la muerte, murió sabiendo que alguien murió allá. Murió sabiendo que se hablaba de Jesús. Murió sabiendo que había un Mesías que estaba ahí, pero nunca le reconoció como su Salvador. Y tú me dirás: ¿y yo dónde estoy? Y yo te diré: ¿qué expectativa tienes de Dios y de Jesús? Porque la esencia del evangelio es un pecador que al final murió. Él fue salvo. La palabra dice que él le dijo que iba a estar en el reino. Pero pero escúchame esto. Perdón. Hice un reguero aquí grande, perdón. Estando aquí, Jesús no le dijo: ¿eres salvo? Ahora, tranquilo, paren todo, ángeles, bajen a ya es salvo, ya me aceptó. No. Tal vez vivió una vida fracasada, la pudo haber vivido. Exitosamente ante los humanos fue alguien exitoso. No. Murió pocas horas después. No. Pero él encontró el mayor regalo que hay en la salvación, y era una vida eterna. ¿Qué expectativas tienes tú de Jesús? Que te dé un gran trabajo, que te sane, que digas: ¿es este el Mesías? Porque la humanidad te va a decir: ¿es ese el Mesías el que tú sirves? Y sigues en lo mismo y no pagas nada de lo que sale. Y no te estoy diciendo que Él no quiera eso, pero lo que te estoy diciendo es que el mayor regalo que Jesús te ha dado es que tú, confesándole y mirándole frente a frente, le digas: sé mi Salvador. Y entonces Él te dirá: vas a obtener vida eterna. Y tal vez en esta vida morirás como un pecador y no tendrás nada de lo que expectativamente el mundo nos solicita: tener un dinero, tener un confort, tener un título. Papá, que tus hijos se gradúen, papá, que tus hijos logren algo. Pero escúchame, habrá una elección entre dos: uno que perderá la oportunidad de su vida porque no reconoció a Cristo, más uno que tal vez será fracasado. Y entonces la vida no será exitosa mundialmente, pero será salvo porque miró a Cristo. Perdóname, yo me apasiono porque yo no sé si entiendes lo que te estoy diciendo. Hay una elección, hay una línea en la mitad, y me arde, y es un libro amargo y es doloroso. Apocalipsis o Ezequiel dice que el profeta tomó este libro y al comérselo dice que sintió amargo y dulce, porque así es el evangelio. Es amargo para aquellos que viéndole lo desaprovecharon. Aún viniendo a una iglesia, lo desaprovecharon. Supieron históricamente de él, pero no le reconocieron como Señor y como Salvador. Ahora, una línea, y tú lo ves en los evangelios. Sabes, a mí me amarga esto, no te lo digo. Y tú dices: Edgar, ay sí, esto parece, perdóname, y no quiero ofender a nadie, pero parece una iglesia con una radicalista de: si no te vas al infierno. Pero yo quiero hablarte la claridad y la verdad, como lo dice el evangelio. Y lo que dice el evangelio es que hay dos generaciones. Una generación que ignorará a Cristo, o una generación que le reconocerá. Y ves una y otra vez en los evangelios esto. Ves, a quien le gusta que ama la palabra, entonces ves y dice: 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas. Dice espiga y cizaña. Dice, ¿qué más dice? Dice el fruto bueno, el fruto malo. Todo el tiempo Jesús colocó una línea en la mitad. Y me arde porque digo: me parezco mucho a esta. Me parezco mucho más a la que es insensata. Me parezco mucho más a la que hace las cosas mal. Y coloca 2 malhechores al morir, y una línea en la mitad diciendo: elige. La lección no es: voy a ser bueno, voy a lograr mis fuerzas, ya no volver a pecar. No, esa no es la lección, porque incapaces somos de hacerlo en nuestras fuerzas. La lección es: puedes mirar a Jesús, reconocer tu pecado y decirle: yo soy ese hombre que te ignoró, soy ese hombre que se desvió de tus caminos, pero al verte a ti veo el amor de un Dios que no quiere que yo me pierda, sino que obtenga vida eterna. Esa es la lección que Dios pone ahí. Y tengo que leer estos versículos porque me arden. Apocalipsis 21, 7 al 8. Quiero que le digas al que está al lado: Apocalipsis ya fue escrito. Dile:
pero no ha sido vivido todavía. Totalmente. El Evangelio es la historia del mundo entero. Comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Y tú haces parte de esa historia. Porque aunque no se ha vivido, tú estás esperando que pronto va a ocurrir. Y cuando eso suceda y pasen muchas cosas, dice: entonces vi un cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido desde Jesús. Es decir, cuando el Señor vuelva, habrá una nueva tierra. Y también en el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía en el cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. ¿Puedes ver al Dios de Génesis? Puedes ver al Dios de Génesis que creó una casa en el principio y quería estar con Dios, y lo ves ahora en Apocalipsis diciendo: preparo un hogar para ustedes, otra vez estoy con ustedes. ¿Puedes verlo? Mira lo que dice el versículo, dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda lágrima. Puedes ver al Dios de amor. Wow. De los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y entonces Jesús, el que decía eso, dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será. Siguiente versículo: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán sus partes en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Somos Vino Nuevo, somos una casa generosa. Con tu donación, estamos trabajando en extender el reino de Dios a las familias de nuestra ciudad. Para hacer las donaciones en línea, puedes hacer una transferencia bancaria a las siguientes cuentas: Banco Colpatria, cuenta de ahorros 476-2026-691. Anequi a los siguientes números: 304-559-6261 o al 311-532-9691. En David Plata, al número 304-559-6261. No olvides indicar tu nombre completo y a qué corresponde tu donación: diezmos, ofrendas o primicias. Así de fácil puedes poner una semilla en tu casa, sabiendo que dará fruto en abundancia.